Bienvenidos a Dialogando Derecho. Este es su podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de Esancia Business Group, hablaremos de temas de índole jurídico y fiscal que estén en boga y que sean solicitados por todos ustedes, nuestros podescuchas. El día de hoy hablaremos, gracias a las peticiones de todos ustedes, de los retos del empresario pequeño con la facturación electrónica. Esto fue derivado de nuestro anterior capítulo en el que hablamos sobre los gastos deducibles. Nos pidieron mucho en nuestros comentarios y en nuestras redes sociales que platicáramos sobre las principales problemáticas a las que se enfrenta el pequeño empresario mexicano con el tema de la facturación electrónica. Entonces, iniciaremos este capítulo platicando de qué es la facturación electrónica y por qué es obligatoria y cuáles son los beneficios y demás. Después pasaremos a hablar de cuáles son las principales problemáticas, beneficios y soluciones y finalmente algunos tips. Bueno, recordemos que en capítulos anteriores hemos hablado de lo que es como parte de los impuestos en general o de las contribuciones. Una de sus características es la autodeterminación de los impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Una de las características de los impuestos en general es que yo los autodetermino. Yo soy la persona que voy y le digo a la autoridad, yo causé esta cantidad de IVA, por lo tanto aquí está y lo entero. Yo causé esta cantidad de impuesto sobre la renta y voy y lo entero. Sin embargo, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y la tecnología abonaron mucho para que, pues bueno, poco a poco la autoridad se fuera dando cuenta de que, pues en general había mucha gente que no decía la verdad del todo en sus declaraciones. Esto nos remontamos a lo mejor al año 2006, 2007, 2008, donde no existía la facturación electrónica, todo era en documentos impresos, todo era papel. Sin embargo, la autoridad detectó que pues bueno, existían pues muchas anomalías en cuanto al manejo de recursos y demás, ¿no? Entonces, por allá del 2012, 2013, la autoridad empieza a utilizar la facturación electrónica. ¿En qué consiste o qué es la facturación electrónica? Para poder yo emitir una factura electrónica, tengo que tener o contar con mi firma electrónica primero. ¿Qué es la firma electrónica? La firma electrónica son dos archivos que se generan después de haber pasado por un proceso frente a la autoridad, en el cual yo le digo, pues este es mi nombre, son mis huellas digitales, este es mi iris, y eso da la certeza de que quien tenga estos dos archivos y la contraseña que abren estos archivos es la persona que está firmando, es decir, yo en este caso, o cualquier persona que obtenga su firma electrónica. De ahí lo delicado de el manejo de la firma electrónica, que no cualquiera persona debería tener acceso a tu firma. Sabemos que en la práctica se le da al contador y el contador es el que firma los documentos que llegan del SAT o hace uso de esa firma, ¿no? Bueno, una vez que yo obtengo esta firma dentro del portal del SAT, se consigue el sello digital, el certificado de sello digital o CSD, como se le conoce en el argot fiscal. También son unos archivos digitales que, pues bueno, me sirven ¿para qué? Para avisarle al SAT constantemente. Le mando una alertita, ¿sabes qué? Ya estoy facturando, ya tuve este ingreso o ya facturé mi ingreso, todavía no me pagan, pero ya aquí ya hay una evidencia de que se está obteniendo un ingreso, ¿ok? Eso es la firma electrónica, la facturación electrónica. ¿Qué diferencia hay contra la factura que se manejaba antes? Pues bueno, que ahora
cada vez que yo facturo en tiempo real, la autoridad ya en su sistema puede validar la información. Entonces, valida mi información, la de mi proveedor o la de mi cliente, dependiendo quién emita la factura. Y al mismo tiempo puede validar de manera muy rápida si lo que yo estoy declarando corresponde a lo que efectivamente se está revelando en los comprobantes fiscales digitales, que ese es el nombre técnico de la factura electrónica. CFDI es comprobante fiscal digital por internet. ¿Ok? Entonces, cuando se inicia el tema de la facturación electrónica, hubo muchos temas de debate y de defensa fiscal diciendo que la facturación electrónica atentaba contra uno de los principios fundamentales de las contribuciones, que es la autodeterminación. Y si somos claros y honestos, en parte sí, pero pues también, pues si ya había evidencia de que constantemente las personas no declaraban toda su realidad fiscal, pues bueno, la autoridad buscó herramientas tecnológicas para obligar a las personas a que no mientan en sus declaraciones, ¿no? Al final es lo que se busca. No se está obligando a declarar cierta cosa, se está obligando a declarar la realidad de lo que se está revelando ya en los comprobantes fiscales. Entonces, esa fue, digamos, la conclusión de años de debate y de años de pleitos ante las instancias judiciales federales en cuanto al tema de facturación electrónica. Y pues bueno, después de varios años, después de más de 10 años de la utilización de la facturación electrónica, nos hemos dado cuenta como profesionales que pues bueno, también es una herramienta muy buena para nosotros los profesionales y para nuestros amigos los contadores que siempre ven nuestras transmisiones y siempre ven nuestros podcasts, lo cual agradecemos. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo llevar a cabo una revisión rápida. Cuando un cliente les pide un diagnóstico, son más ágiles, o sea, eso hay que decirlo. También ayudó a mejorar la calidad del trabajo de los contadores. Pero bueno, también con esto vino a ser evidente la deficiencia de algunos profesionales que resultó que no eran tan profesionales, porque sencillamente las cualidades que se requerían para ser contador hace 20 años no son las que se requieren al día de hoy. El día de hoy un contador sí o sí tiene que saber manejar muy bien todos los sistemas computacionales. Sistema contable, el que tú quieras llevar, pero es en la computadora. O en internet o en cualquier plataforma que tú gustes, pero es un sistema de software. Hace 20 o 30 años no era necesario porque todo lo hacían a mano, en hojas verdes, todo eran copias. Entonces, bueno, hoy las características del contador tienen que ser enfocadas al tema de software y de digitalización. Pues bueno, ¿y por qué es obligatoria? Pues bueno, la respuesta es sencilla, porque está en la ley. Nada más y nada menos, la facturación electrónica hoy en día es obligatoria porque está en la ley. Si yo obtengo ingresos por la prestación de un servicio, por la venta de un bien o por cualquier actividad que genere un ingreso, un incremento a mi patrimonio, debo emitir un CFDI, una factura electrónica. ¿Y cuáles son los beneficios de tener todo esto? Pues bueno, en parte es pues tener la conciencia tranquila de que lo que estoy yo facturando, lo que estoy yo evidenciando ante la autoridad de mi actividad económica es lo que corresponde a mi realidad financiera, mi realidad fiscal. Es decir, que no hay una discrepancia. No hablamos de discrepancia fiscal, sino una discrepancia en mi realidad de lo que declaro contra lo que realmente hay en la empresa o en la actividad económica. Bueno, ahora pasemos a platicar un poco de algo que ustedes nos han pedido
sobre los principales problemas con la facturación electrónica. Bueno, lo tocamos un poco en en el capítulo anterior, que hablamos sobre los gastos, sobre la deducibilidad de los gastos. Entonces, bueno, vamos a hablar de 3 principales errores que se cometen en la emisión de las facturas, es de tus CFDIs. El principal error que se comete es: si yo no he recibido el pago, lo debo emitir en pago en parcialidades o diferido. Es decir, le estoy avisando a la autoridad que yo estoy teniendo ya un trato comercial con una persona, ya sea que esté comprando o vendiendo algún bien, o prestando o recibiendo algún servicio, pero que este no ha sido pagado todavía. Vuelvo a repetirlo: si yo emití ya una factura o un recibo de honorarios, cualquier comprobante fiscal digital por internet que ampare la compra de un bien o la prestación de un servicio y no me han pagado, debo emitirlo, como dicen los contadores, PPD, pago en parcialidades o diferido. ¿Esto por qué es así? Porque eso le avisa a la autoridad que ya hay un trato comercial, pero que todavía no está pagado. ¿Por qué es importante? Voy a detenerme aquí en este primer paso. ¿Por qué es importante poner esto? Si yo hago un trato con un proveedor o con un cliente el último día del mes y no le pago a un cliente, a un proveedor, no sé, de cualquier prestación de algún servicio, y no le pago, el efecto fiscal para efectos, por ejemplo, de IVA, ¿cuál es? Pues que la otra persona no va yo no me puedo acreditar el IVA todavía porque no lo he pagado. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la ley del IVA, nos dice que yo me voy a poder acreditar el IVA hasta el momento en el que esté efectivamente pagado. Es decir, cuando yo ya le hice la transferencia, le pagué en efectivo si es un gasto menor a 2,000 pesos, o le di un cheque y el cheque ya está cobrado. Ahí es cuando está efectivamente pagado. Nuevamente, recordemos cuando hablamos sobre el tema de IVA, que hablamos sobre lo que es efectivamente pagado, es decir, el momento en el que la obligación con el tercero, un proveedor o un cliente, haya sido sufragada. Si de este lado el dinero ya salió, pues ya está efectivamente pagado. Probablemente haya algunos asegúnes, algunos bemoles, pero en general esa es la regla. Si yo le aviso a la autoridad, vamos a verlo al revés. El primer error común que sucede: si yo le pongo a la factura pago en una sola exhibición, eso significa que ya está pagado. La otra persona está aceptando que ya recibió el dinero y yo estoy aceptando que ya le pagué. Pero si la transferencia la transferencia no se hizo, ya no dio tiempo, no pasó, la rebotó el banco, el cheque lo rebotaron por la firma, o simplemente se acordó que se iba a hacer en otro momento y ya pasó el mes, el efecto fiscal para efectos de IVA no se ha dado. Últimamente han estado llegando muchas cartas de invitación por parte de la autoridad en tema de la DIOT, que es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, que es las declaraciones en las que los proveedores dicen, pues bueno, estos clientes me pagaron esto, o les cobré esto, o les pagué aquello, y entonces yo me acredito el IVA, ¿no? Pero si difiere de tu declaración, entonces te llega una carta de invitación donde dice: tus proveedores dijeron que te dieron, o tus clientes dijeron que te dieron más IVA del que tú declaraste. Entonces hay una diferencia y por favor acláramelo. ¿Y el origen de esto cuál es? Pues que hay errores en los CFDIs, ya sea porque lo cancelaron y no lo sustituyeron, que es como lo que hablábamos en el capítulo anterior, que cuando se cancela por un error, pero el efecto fiscal es en el mismo momento y es exactamente igual el efecto fiscal que el que ya estaba, pues solamente es sustitución, para que la autoridad no te lo considere en un mes posterior, sino en el mes en el que estaba el primero, en el inicial, ¿ok? Entonces,
Ese es el principal error, el primer error que se comete, y esas son las consecuencias. Y hablo más de IVA porque, pues evidentemente, el IVA se va causando mes a mes, es un impuesto definitivo y es un impuesto acreditable, que es, digamos, indirecto, porque pues no es mi dinero. Si yo cobro IVA no es mi dinero, es de mi cliente, entonces lo tengo que enterar. Si yo no lo transfiero o yo no lo... si yo no se lo transfiero a un proveedor, entonces lo tengo que enterar. De ahí la importancia de que no cometamos el error de emitir las facturas PUE cuando son PPD. Y bueno, el día que te paguen, pues bueno, ya emites tu recibo de tu complemento de pago, donde le avisas a la autoridad, bueno, mi cliente ya me pagó en tal fecha, con transferencia, desde tal cuenta, o me hizo un pago parcial, lo que sea, ¿no? Entonces, de ahí la primera parte. Bueno, ¿qué sucede cuando me llega una factura y digamos que yo soy una persona moral y mi régimen es régimen general de las personas físicas, de las personas morales? Y por error, mi proveedor emitió la factura y dice régimen simplificado de confianza, por ejemplo, ¿no? Pues si yo no me doy cuenta, en el momento de yo presentar mi contabilidad, pues a lo mejor se le pasa al contador, el sistema falló, qué sé yo, pueden suceder muchas razones, pero la realidad es que va a ser un gasto no deducible. Y puede ser un gasto chiquito o puede ser un gasto grandote. Sí, yo sé que puede ser un poco complejo este tema hasta muy técnico en esto de la facturación 4.0, donde ya le tenemos que indicar el régimen al que nos estamos refiriendo al momento de realizar el gasto. Pero pues hay que entender que hay contribuyentes que tienen más de un régimen fiscal y que recaen en la misma persona física o moral. Entonces, una misma persona física, por ejemplo, puede tener la actividad de arrendamiento y la actividad empresarial y profesional. Pero si, por ejemplo, va a pagar el predial del inmueble que tiene en renta, pues tiene que pedirle al municipio al que le está pagando el predial que le emita el CFDI por el pago del impuesto predial con el régimen de arrendamiento. Pero si hace un gasto para su actividad empresarial o profesional, que digamos que sea un médico, y el médico está pagando, no sé, la renta del local de su consultorio médico, pues tiene que pedirle al arrendatario que le emita su recibo de arrendamiento y que indique que es para el régimen de las personas físicas con actividad profesional. Porque si esto no es así, pues la autoridad no sabe en qué bolsa lo vas a meter. Digo, la ley te está permitiendo o te está reconociendo que puedes tener más de una actividad. Solamente te está pidiendo en la facturación 4.0 que ya le indiques para qué régimen o para qué actividad vas a hacerte deducible ese gasto, ¿no? Ojo, no por el hecho de que hayas recibido un CFDI quiere decir que vaya a ser deducible. Vas a tener seguramente gastos que estén timbrados y que tu contador no los esté considerando como un gasto deducible. Esto más adelante toma mucha relevancia, sobre todo cuando hemos notado que hay clientes que les hacen visitas domiciliarias o auditorías electrónicas. ¿Por qué? Porque la autoridad da por sentado de que todo lo que está en su receptáculo del SAT, es decir, todas las facturas que están en las recibidas, pues se las hicieron deducibles, lo cual no necesariamente es así. Por eso es importante solicitar siempre la contabilidad. Y en las revisiones electrónicas no siempre es así. Aunque se supone que tú tienes que tener ya tu contabilidad electrónica cuando estés obligado a ello, ahí es donde revelas qué gastos te estás haciendo deducibles y por qué sí y por qué no, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de revisar siempre que el régimen en el cual se está recibiendo una factura de un proveedor sea el correcto, en el que yo voy a meterlo.
Pues si tengo un solo régimen, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero si tengo más de un régimen, ahí es donde puede venir los problemas, ¿no? Bueno, ¿qué sucede cuando yo voy a un establecimiento? No sé, voy a poner combustible a mi coche, pago con mi tarjeta de crédito y pues hay un letrero en la oficina, que eso es muy común, que suceda que digan, pues ya a esta hora ya no puedes facturar, pero aquí está tu recibo, puedes facturar en línea. Ah, perfecto, te vas muy contento. Al otro día llegas a tu oficina, intentas facturar y te dice, el ticket que ingresaste no es válido o ya fue facturado. Buscas el teléfono de la estación de servicio, marcas por teléfono y te dicen, sí, ya está facturado, pero descubres que se lo facturaron por error o por cualquier motivo a otra persona. Entonces, ahí tú tienes que solicitarle a la estación de servicio que te emita tu factura correctamente porque tú hiciste el gasto, el pago de ese combustible. En la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, sucede que pues ya te emiten tu factura correctamente y se acabó. Pero hay ocasiones en las que por alguna razón, miles de razones, miles de motivos, los que tú gustes y mandes, no se emite la factura y no te la quieren ya emitir, te dicen, no, es que, o sea, no sé, cualquier motivo, ¿no? Dentro de la página del SAT hay un apartado donde podemos avisarle al SAT que hay cierta persona, ya sea física o moral, que no me está emitiendo el comprobante fiscal. Entonces el SAT ya lo contacta a la persona y le dice, oye, hay un cliente que te está pidiendo una factura, ¿por qué no le estás emitiendo su factura? Entonces ahí ya tendría que decirle, no, pues ya se la emití o cualquier cosa, ¿no? Pero a lo que voy es que ya hay herramientas dentro de la página del SAT, de la misma autoridad, para poder solicitar que te emitan tu factura electrónica de manera correcta, ¿ok? ¿Y qué pasa si yo no emito facturas por los ingresos que estoy obteniendo? Pues bueno, esto es algo pues grave de alguna manera porque, bueno, no, sí es grave. ¿Por qué? Porque pues yo no le estoy avisando a la autoridad que estoy recibiendo un ingreso, ¿no? Y pues esto tiene consecuencias para efectos de IVA, de ISR y bueno, y los que vengan más adelante, multas y muchas cosas más, ¿no? Entonces, pues yo les recomiendo que siempre que tengan una actividad económica, cualquiera que ésta sea, pues se regularicen. Constantemente hemos recibido gratamente en nuestra práctica fiscal, pues gente nueva que dice, oye, tengo clientes nuevos, pero todos me están pidiendo ya que emita facturas. ¿Cómo le hago? Bueno, acérquense por favor con sus contadores, con sus asesores, para que les expliquen cómo irlo haciendo. Pero no solamente es voy y ya emito facturas, ¿no? Acuérdense que cuando le avisamos al SAT que vamos a prestar un servicio, que vamos a tener una actividad económica, también trae consecuencias de obligaciones. ¿Y cuáles son estas obligaciones? Pues presentar las declaraciones correspondientes, ya sean de IVA, de ISR, provisionales, definitivas, informativas y demás. Por esa razón, considero que últimamente el trabajo del contador está tomando una relevancia mucho mayor y por favor tengan consideración de sus contadores, páguenles bien, tengan un contador responsable y también exíjanle sus estados financieros, exíjanle sus balanzas de comprobación, que les expliquen qué es un balance general, que les expliquen qué gastos pueden meter o no meter para hacerlos deducibles en su contabilidad, cómo hacer los gastos puntuales en su actividad económica, si tienen algún cliente que les está pidiendo crédito, cómo darle crédito o en qué momento decirle al cliente no te puedo dar crédito porque eso me generaría un tema fiscal. Todos esos temas, pues si bien es cierto que son responsabilidad final del contribuyente, es decir, del empresario, también es cierto que pues, el empresario probablemente sea bueno prestando un servicio o vendiendo algún bien
o haciendo clientes o teniendo relaciones públicas. Pero no necesariamente esto quiere decir que sea experto en la materia fiscal, en la materia contable. Entonces, aquí también es un poco de que la autoridad sepa que hoy en día el empresario tiene muchísimas obligaciones fiscales y parafiscales que no están tal cual en la ley o que no están, que las tengo que yo llevar en mi contabilidad, pero que el no tenerlas va a impactar de manera negativa en mi contabilidad. En el capítulo anterior platicábamos sobre la importancia de llevar una contabilidad saludable y cómo llevar nuestros gastos de manera saludable. Bueno, esto tiene mucho que ver con eso. La emisión y el resguardo de comprobantes fiscales, pues bueno, la autoridad tiene una copia de todas tus facturas, ¿no? Al momento de que tú las sellas digitalmente con tu CSD o con tu certificado de sello digital, pues la autoridad tiene una copia fiel de tu documento, no necesita pedirte nada, sabe perfectamente qué estás ingresando y qué estás gastando, ¿no? Entonces, por esa razón, yo los invito a todos a que se acerquen a un buen contador, a un profesional de contable, para que les dé toda la orientación puntual en sus negocios, ¿no? Y bueno, pues uno de los principales consejos para evitar sanciones y multas es revisar, o sea, sentarnos mensualmente o bimestralmente o trimestralmente cuando menos con nuestro contador y exigirle esta información que nosotros les estamos sugiriendo. Oye, a ver, muéstrame que todos mis FDIs que he emitido corresponden con las declaraciones, ¿no? No por buscarle un error al contador, sino más bien por buscar que se estén haciendo las cosas de manera correcta, porque al final del día, quien es el responsable de la contabilidad y del pago de los impuestos no es el contador, es el contribuyente. Entonces, como tal, yo invito a todos los empresarios y a todos los contribuyentes, pequeñas empresas, dueños de negocios grandes, pequeños, medianos, prestadores de servicios profesionales independientes, a que así lleven su contabilidad, que se aseguren de que su contador esté haciendo las cosas bien. No les va a tomar más de media hora revisarlo, a lo mejor una vez al mes, revisar que sus ingresos estén declarados, que sus gastos estén declarados. Y a lo mejor no nos vamos a poner a revisar minuciosamente porque eso ya es el trabajo del contador, pero sí estamos tranquilos de que, pues bueno, estamos conscientes de que el contador está haciendo su trabajo de manera adecuada. Y por favor, páguenles bien a sus contadores, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos si de repente el SAT me dice, oye, detecté que esta factura está mal, no corresponde a un gasto que debiste haber realizado, ¿no? Porque sí ha pasado, le ha pasado a clientes nuestros que les dice el SAT, por cualquier razón, sabes que esta factura no te la tomo en cuenta por X, Y o Z, ¿no? En la práctica, lo que primero se hace es ir con el proveedor y decirle, oye, el SAT me está diciendo que tu factura no es correcta, está inválida, no se timbró correctamente, tiene datos inconsistentes, están incompletos, cualquier razón. Hoy en día es difícil que eso suceda porque con la facturación 4.0 te solicitan tu RFC, el nombre del contribuyente, si es una persona moral sin el SADCB o sin el SDRL, y si no están los datos, y el código postal, que son, digamos, los 3 datos fundamentales, y si no están exactamente como están en la base de datos del SAT, no se timbra la factura. Al menos por ahí fue, creo que, un acierto de la autoridad en el tema de la facturación 4.0. Sin embargo, el contenido de lo que ampara la operación que está amparando, ahí puede haber errores. Entonces, eso es a donde tenemos que ir. Buscar que no haya un error en el concepto o en la clave del concepto que se está describiendo. En el importe, por supuesto, que si tiene que haber una retención de IVA o de ISR, pues que esté reflejada. Si no tiene que haber, si es un ingreso exento para efectos de IVA, pues que diga que es un ingreso exento, para que la autoridad esté enterado perfectamente bien de
el tratamiento fiscal que se le tiene que dar a ese comprobante fiscal, ¿ok? Entonces, y pues se le dice al proveedor, por favor cambie mi factura porque el SAT me está diciendo que hay una inconsistencia porque te equivocaste en este punto, ¿no? Nos lo cambia el proveedor y presentamos la aclaración ante la autoridad diciéndole, mira, mi proveedor me sustituyó mi factura por otra porque efectivamente nos dimos cuenta que estaba mal en lo que tú me decías. Listo. Eso es lo que se debe hacer. Y en teoría esto debería ser suficiente para tener palomita en ese gasto, ¿ok? Si el motivo es otro, que a lo mejor el proveedor está en la lista negra o alguna cosa de esas, ya tendríamos que verlo de manera más puntual para poderlos ayudar, ¿no? Si tienen alguna duda, por favor, escríbanlo en la caja de comentarios. Si alguien tiene algún comentario o alguna inquietud al respecto, por favor contáctenos, sin mayor problema los atendemos. Y bueno, hay soluciones tecnológicas muy accesibles para pequeños empresarios que facilitan la facturación electrónica. La realidad es que hoy en día es muy fácil emitir facturas, avisarle al SAT, oye, estoy vendiendo esto, es muy fácil. Sin embargo, como cualquier cosa que sucede, cualquier cosa que cuando se inicia por primera vez, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa al principio es que pues no sabemos, tenemos desconocimiento. Entonces, pues por eso es importante que le preguntemos a nuestro contador, oye contador, mira, me ofrecen esta plataforma de facturación electrónica, ¿cómo la ves? ¿Cumple con los requisitos? ¿No los cumple? ¿Tú qué opinas? Acérquense con sus contadores, por favor. Ellos les van a poder dar la orientación de si son o no plataformas validadas por la autoridad, que bueno, en teoría todas deberían de serlas, ¿no? Y pues bueno, para no quedarnos atrás con las actualizaciones, siempre es importante estar ingresando, y no hablo solamente para los contadores, sino también para el empresario, para el contribuyente, pues que esté ingresando constantemente a la página del SAT para ver cuáles son las actualizaciones y cuáles son las nuevas obligaciones que van surgiendo con el tema de las reformas fiscales, ¿no? ¿Esto con qué intención? Con la intención de no quedarse atrás con estas actualizaciones, ¿no? Entonces, pues hasta aquí la información de este capítulo. En resumen, podemos tener que si tenemos un buen asesor, un buen contador, y que me explique o que le explique al empresario, al contribuyente, cuáles son sus obligaciones y que le explique cómo emitir sus facturas de ingresos y cómo pedirle a sus proveedores que le emitan sus facturas, sus comprobantes por los gastos que realizan, pues ese va a ser la base para una buena contabilidad, una perfecta contabilidad. Si tu contador no te entrega resultados, si no te busca de manera recurrente para decirte, oye, este es el resultado, este es tu resultado mensual, esta es tu cadena para pagar tus impuestos en este mes. Si no te presenta eso, ten mucho cuidado. Quiere decir que pues el contador o no es el adecuado o no presentó sus declaraciones en tiempo o por alguna razón no te está diciendo la realidad de las cosas. Entonces, por eso yo invito a todos nuestros podescuchas que contacten a sus contadores, que los busquen, que les digan, oye, a ver, ¿cuáles son realmente mis obligaciones fiscales? Y ya se les van a enlistar, se les van a enumerar. Y en base a eso, ya pueden ustedes ir diciendo, tengo que presentar declaración mensual de IVA. Y son pagos definitivos. ¿Y qué es un pago definitivo? Bueno, pues ya les va a explicar lo que es un pago definitivo. Entonces, nos vamos involucrando realmente en el quehacer del contador, que al final tenemos que ir todos para allá. Sabemos que puede ser extenuante, pero bueno, quien se meta de empresarios, quien se meta de prestadores de servicios profesionales independientes, tiene que entender y tiene que saber que estos temas los tiene que por lo menos conocer,
para que esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Agradecemos mucho su participación de todos ustedes podescuchas en este podcast. El habernos sugerido estos temas para nosotros es enriquecedor. El sentirnos sabedores que nos escuchan, que esta información para ustedes es relevante, para nosotros es algo muy bueno. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a seguir todo nuestro contenido, a seguir escuchando nuestros podcasts. Y pues bueno, nuevamente damos las gracias al equipo de Dimensión 8 por la producción de este programa y los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Hasta pronto.